Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Castillo, soy chileno, de profesión técnico en administración de empresas. Soy fundador y director de ACUDEF, una organización fundada para la paz y el desarrollo de las personas y las familias. Actualmente me encuentro en la ciudad de Colina, cerca de Santiago de Chile, y he sido invitado para exponer a ustedes la temática número 5, educación del carácter, que es el principio número 5, decálogo del legado a las Américas. ¿Ven bien? ¿Me escuchan bien? Está bien. Perfecto. En primer lugar, quiero comenzar con la definición del carácter. De acuerdo, existen muchas, digamos, definiciones en los vocabularios, en los diccionarios, y tomé en cuenta este que me pareció bastante interesante. Es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Cuando miramos a las personas, tenemos ciertos pensamientos o visiones distintas con respecto a esa persona. ¿Qué es lo que nos llama más la atención de esas personas? Sobre todo cuando queremos elegir a una persona con ciertas cualidades para un cargo especial, para una empresa. Entonces la pregunta ¿será suficiente el observar a esa persona para tener una información completa de ellas? Y también otra pregunta sería, si de toda la información que obtenemos de esa persona, ¿qué será más importante o relevante a considerar de esta persona? El tema también sería, y tal vez otra pregunta, es cómo extraemos esa información de esa persona. Porque tal vez en una entrevista no sería suficiente, ¿no? Saber todo de esa persona. Del mismo modo, cuando alguna persona se destaca una de la otra, comúnmente, ¿qué es lo que más decimos acerca de esa persona? Por lo general decimos que esa persona es muy inteligente. Pareciera que la inteligencia está por sobre todas las características que comúnmente, ¿cierto?, está sobre, por ejemplo, de un político, de un empresario. Entonces, realmente el tema que me convoca en esta oportunidad, para ir al tema directo, es acerca del carácter. Y eso es lo que en este momento yo quiero hablar. Por lo tanto, saber cómo saber si una persona tiene o no un buen carácter. Por ejemplo, en el caso cuando nuestra percepción acerca de las personas, ¿no?, indudablemente podemos decir es muy intelectual, como dije en un comienzo, pacificador, amistoso, insensible, conflictivo, indeciso, insatisfecho, soñador, es bajo productivo, lento, inseguro, emocional, gruñón, organizador, creativo, etc. Lo más importante es la percepción que tengo yo de mi propia persona. Porque indudablemente lo que tienen las personas al exterior hacia mi persona puede variar. Pero lo más importante es cuál es mi percepción de sí mismo. A veces pensamos que somos un gran león, pero en la realidad somos apenas un gatito, ¿no? Entonces, como dije en el comienzo, ¿cuál creen ustedes que dentro de todas las características que vemos en las personas es la más importante? También lo dije y lo repito, se habla de la inteligencia. Sin embargo, Albert Einstein nos señala y nos aclara que la mayoría de la gente dice que el intelecto lo que hace a un científico no es así, están completamente equivocados, es el carácter. Por cuanto
Existe, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, entre un jefe y un líder. Hay una abismante diferencia entre estas dos posiciones o estos dos conceptos, ¿no? Indudablemente que en la sociedad, por ejemplo, tenemos muchos líderes, muchísimos líderes. Sin embargo, ¿cierto? Hoy día todos podemos asimilar o podemos señalar que hay ausencia de liderazgo. Y esa es realmente una de las grandes diferencias entre un buen líder, ¿cierto? Y alguien que realmente no tiene las capacidades como quisiéramos que la tuviese. Un líder más bien es un agente de paz, es un reconciliador, es un agente social, es aquel que tiene una visión por sobre todo lo demás, tiene carácter, tiene la capacidad de remediar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algunos paradigmas que tenemos que comprender y entender entre todos, porque esto es un asunto personal y de ninguna institución, hay que descubrir, hay que identificar realmente algunos de estos problemitas que tenemos. ¿Será que existe, el primer paradigma que yo quiero mostrarle, será que existe una persona o un líder que realmente tenga un carácter perfecto? Por supuesto, hay personas que dicen, sí, yo tengo la capacidad, soy casi perfecto, no perfecto, pero casi perfecto. Otro dice que yo tengo dinero y con eso es suficiente, yo puedo hacer lo que yo quiera porque tengo dinero. Otros dirán, yo me basto solamente un grupo de personas y conmigo ya todo se logra. Otros sentirán, no necesito a nadie, tengo todo, tengo la capacidad y puedo hacer lo que yo realmente desee. Entonces, ese primer paradigma, ¿cierto? Que te quiero concluir, que no existe el líder o la persona que tenga el carácter perfecto, ¿no? Nadie nace perfecto. Por lo tanto, debemos asumir que todo lo que hagamos tendrá esa consecuencia, no será perfecto. Esto nos afirma que debemos, de una u otra manera, convivir con personas, ¿cierto? Imperfectas, complicadas, tal vez difíciles, gruñones, impacientes, emocionales. Y así, tenemos que aprender a convivir con las personas, ¿no? Por cuanto, también tenemos que tomar en cuenta que existen principios universales. Y un principio muy fundamental que yo quiero exponer en este momento es la interacción entre yo y los demás. Todo lo que yo hago implica un resultado. El dar precede el recibir. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando con ustedes, estoy como profesor, por decirlo así, y ustedes me escuchan. No podemos estar todos hablando a la misma vez. Entonces, existe esta interacción entre yo y los demás. Un ejemplo efectivo en cuanto al liderazgo, para que el liderazgo sea efectivo, correcto y verdadero, el resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. Es como muy lógico, ¿no? Otro paradigma que tenemos que quiero exponer en este momento es lo que dice la Carta Magna de las Naciones Unidas, ¿no? En relación a la educación, la ciencia y la cultura. Dos digamos, artículos que tomé que son bastante interesantes. El primero señala que el origen de los problemas guarda relación con los derechos humanos. Todo lo que, como dijimos, todo lo que yo hago implica en lo demás, sea bueno o sea malo. Un segundo principio o artículo dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Por lo tanto, como dicen los derechos humanos, ¿cierto? Es un derecho inherente a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión, etc., ¿no? Por lo tanto, entre los derechos humanos que incluyen el derecho a la vida y a la libertad, o no estar sometidos a ninguna esclavitud ni a torturas, etcétera, etcétera. Hay toda una definición acerca del derecho, de los derechos humanos. Por lo tanto, ¿qué nos señala entonces esta Carta Magna? Nos señala que la paz tiene su origen al interior del ser humano. Por cuanto, si no hay paz en la actualidad, es porque algo debe estar ocurriendo en nosotros, en los seres humanos.
Si la persona, si la Carta Magna dice que el problema está en nuestra mente, que ahí está digamos, el origen del problema de la paz, y también, por supuesto, de todas las consecuencias que pueden ocurrir dentro de nuestro ser interior, si las personas tenemos claro, por ejemplo, cómo debemos conformar una familia y todo lo que implica una familia, ¿cierto? Si tenemos buenas familias, indudablemente vamos a crear buenos ciudadanos. Y por supuesto, al haber buenos ciudadanos, van a haber buenas sociedades. Del mismo modo, si no sabemos cómo crear una familia, cómo educarla, el conflicto indudablemente va a prevenir y las consecuencias, y las, y las consecuencias indudablemente son las que ya todos sabemos. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, que debemos comprender, ¿cierto?, que todo está en nuestro ser interior. Y es ahí donde debemos poner énfasis. Otro aspecto importante a entender, existen principios del sistema humano. Y esto nos puede ayudar que sí es posible hallar la perfección del ser interior. Por ejemplo, el cerebro es tan perfecto, ¿cierto? Pero tiene que ver con la parte mental, intelectual. Tiene que ver con el razonar, con el analizar, el conceptuar, el innovar. El corazón, que también es perfecto, tiene que ver con los sentimientos, con la emoción, con el conectar, con el relacionar, con el comunicarnos. Igualmente nuestro cuerpo, que también es perfecto, tiene que ver con el querer, con la voluntad, con el de realizar, el de cooperar, el de concretizar, ejecutar. Ustedes pueden ver aquí, existe como una dualidad. El cuerpo es perfecto, pero también existe una parte interna, una dualidad, que es interna, lo mental, la emoción, la voluntad. Lo importante es cómo hallamos el equilibrio. Si somos imperfectos, pero sí podemos llegar a serlo, entonces, ¿cómo logramos realmente buscar el equilibrio? Para mí es súper importante, el equilibrio es fundamental, ¿no? Una de las cosas importantes también que debemos analizar y comprender, estudiarse a sí mismo es el arte más difícil, porque dijimos en un comienzo, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la emocionalidad, tiene que ver con la voluntad. No solo debemos aprender a saborear, por ejemplo, el sabor de una derrota, que estuvo indudablemente lleno de tropiezos, sino también debemos saborear digamos, las victorias. Estos son partes naturales de la vida, de un proceso de crecimiento, por ejemplo, de un deportista, de un estudiante, de un trabajador. Necesitamos aprender a desafiarnos a nosotros mismos, no esperar que otros nos empujen y que nos digan qué debemos hacer, aunque también es positivo. Debemos aprender a sobrepasar nuestros propios límites, salir de la zona de confort. Esto es conocernos a sí mismo, vamos a hallar muchas herramientas que son tremendamente poderosas cuando nos conocemos a nosotros mismos. Otro aspecto importante que debemos aprender es acerca de la humildad y la gratitud. Son fortalezas, no son debilidades. Esto se debe admitir, por supuesto, de manera voluntaria. Ideal educar estos conceptos desde pequeño. Por ejemplo, las personas que se sienten débiles o pequeñas tienen una fuerte presunción de sí mismos. Por esto es importante aprender a ser humildes y agradecidos. Del mismo modo, aquellos que se sienten grandes y poderosos tienen el mismo problema. ¿Qué define la presunción? Señala que la vanidad que muestra, que la presunción es la vanidad que muestra una persona que presume alardear de sí mismo y de sus cualidades. Soy el mejor o soy el peor en últimos casos. La arrogancia versus la autolamentación. Entonces, ser presumidos nos impide crecer. El mejor consejo es estar vaciándonos cada día. El camino hacia la realización personal es, en definitiva, descubrir qué tanto comprendo de mis fortalezas y también de mis debilidades. ¿Qué es lo que me está impidiendo crecer? ¿Quién es mi principal enemigo?
Vamos a darnos cuenta que yo soy mi principal enemigo, no son los demás. ¿Por qué estoy estancado? ¿Qué me impide progresar? ¿Qué me impide ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, etcétera? Hay muchas herramientas que debemos aprender y esto me van a ayudar a tener un mejor carácter. Ejemplo, practicar algún deporte me ayudará a la autodisciplina. Debemos fomentar desde pequeño el deporte. Los padres deben saber, por ejemplo, qué habilidades tienen sus hijos para ayudarles en su crecimiento. Mimarlos no los ayudará mucho. Tampoco ser muy fuerte con ellos, muy duros, tampoco ni muy blandos. Debemos siempre buscar el equilibrio. En los deportes, por ejemplo, existen muchos tipos de deportes individuales. Esto inculca la autodisciplina, pues te obligan a entrenarte a ti mismo, a ser más competitivo, pero ¿con quién? Contigo mismo. También existen deportes en equipo. Estos te enseñan que no todo depende de ti, que también son necesarios los demás para lograr tu objetivo. Y por ende, este deporte ayuda a desarrollar todo lo que es el tema del liderazgo y el trabajo en equipo. Entonces, como dijimos, como dice la Carta Magna, todo está en nuestro ser interior. Por lo tanto, en nuestro paradigma que estoy indicando en este momento, tenemos que resolver este problema que llamamos interno. Mantenemos un conflicto interno. Lo que quiero, lo que hago. Lo que digo, lo que muestro. Lo que planifico, lo que resulta. Lo que creo, lo que muestro. Todo el mundo tiene por ahí, digamos, un ejemplo que a veces me siento incómodo porque dicen, es como el padre Gatica, predica pero no practica. Pero esto es un tema no tan solo de esa persona, es un tema de todos nosotros. Necesitamos entender y comprender que debemos analizarnos y estudiarnos a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, debemos entre todos ayudarnos a buscar la herramienta para poder resolver este problema. ¿Por qué es tan importante entonces desarrollar el carácter? Porque esto me va a ayudar a tener una mejor comprensión con mi pareja, una mejor armonía, ¿cierto? No voy a imponer lo que yo creo que estoy lo correcto a mi pareja. Si ambos somos iguales, tenemos que entender, no puede ser la imposición de mi verdad a esa pareja. Si soy un de líder y tengo esta presunción de que soy el mejor, pero tengo un montón de problemas, tengo que lidiar con los problemas, tengo que saber que los problemas me van a ayudar también a progresar en mi trabajo. Si yo entiendo que mi posición es apoyar a la mujer y no hacerla sufrir, y que tengo que potenciarla porque somos un equipo, mi esposa y yo somos un equipo, mi pareja somos un equipo, mi hijo somos un equipo, mi compañera. Entonces, es importante, entonces, el carácter, porque te me va a ayudar a controlar, a dominar mi parte interna. ¿Cómo se enfoca el carácter? Que es importante. El carácter de una persona es definido como la sumatoria de los atributos de integridad, coraje, honestidad y lealtad. ¿Para qué nos sirve? Como lo dije en un comienzo anteriormente, para poder alcanzar la felicidad, para iluminar la vida de las personas que te rodean, principalmente tu esposa, tus hijos, tus parientes. Todo comienza ahí. Forjar el carácter es, en definitiva, la esencia más importante que se debe cultivar desde la infancia y durante toda la vida. Y como digo, Einstein no es la inteligencia, es el carácter. Podemos indudablemente tenemos ciertas elecciones que podemos decir. Por ejemplo, si estamos conscientes que tenemos un cierto conocimiento, pero ya dijimos, no podemos esto ser impuesto a las demás personas. No podemos cambiar la actitud de los demás. No insistamos en eso. Pero podemos sí elegir no entrar en el juego de esa persona. Igualmente, si nos enfocamos, si pensamos en problemas, por supuesto que los problemas vendrán. Pero si pensamos y hemos sido educados, entrenados para buscar soluciones, indudablemente las soluciones vendrán. Esto es un tema de elección. Debemos aprender, por ejemplo, la tecnología. Hay muchas cosas que está apareciendo.
La tecnología nos puede ayudar mucho a cómo podemos desarrollar, cómo podemos dominar y tener un mejor carácter más blando, más pasivo. También la ciencia nos entrega mucho conocimiento. Cada día la ciencia está avanzando demasiado rápido. Tiene que ser con el propósito único de generar mejores personas. Esa es una gran falla de la ciencia. ¿Cómo generamos mejores seres humanos? ¿Por qué no hay paz? Al menos yo veo, no hay paz. Tal vez en mi familia sí, pero en mi entorno no hay paz. Entonces, la ciencia tiene muchas herramientas importantísimas. Igualmente en aspectos espirituales. Hay muchas religiones, filosofías. No se trata de creer en una o en la otra, pero tiene mucho fundamento, tiene mucha información, mucho conocimiento de años. Necesitamos aprender entonces de la tecnología, de la ciencia, de la parte espiritual. Y esto es muy importante. De aquí me quiero un poco detener un poquito, ¿cierto? Nuestros próceres. ¿Dónde creen que ustedes que sacaron esa fuerza que los motivó a hacer lo que hicieron? Hoy día en nuestros colegios la gente no valoriza o no entiende, no enseña la importancia de dónde sacaron la parte interna, ese carácter que tuvieron nuestros próceres. Y hay ciertos principios fundamentales que podemos concluir, hay ciertos muchos, pero uno de ellos, ¿cierto? Ellos cumplir la palabra con todo el corazón. Esto viene de la cultura judeo-cristiana. Cumplir la palabra con todo nuestro corazón. Lo que dice la Biblia. Si tú quieres creer en Dios, debes hacerlo con toda tu mente, con toda tu alma. No simplemente creer. Hoy día todo el mundo cree en Dios. Pero ¿cómo está la sociedad? En una cárcel, todo el mundo cree en Dios. Pero ¿cómo están ellos? Entonces, es un aspecto muy importante. Esto tenemos que educarlos, enseñarlos. Hay una palabra en coreano que se llama Chonson, que es un conjunto. Es un conjunto. Chonson es la acción de hacer algo con sinceridad, con verdadera honestidad. Es una condición que se ofrece para el cielo, más allá de un arrepentimiento. Si yo me arrepiento, dice Chonson, si yo me arrepiento de corazón, indudablemente no voy a volver a hacerlo. Pero si yo no me arrepiento con todo, con toda el alma, con convicción, voy a volver a cometer el mismo error. Otro aspecto importante, ¿cierto?, espirituales, es la ofrenda y sacrificio. Es necesario muchas veces hacer una ofrenda, negar nuestra vida, tal vez, ¿no? Hacer un sacrificio, tal vez sacrificar a mi familia. ¿Por qué? Por un bien mayor. Nuestros patriotas sacrificaron su familia, sus amigos y muchas cosas por el bien de quién? De la nación. ¿De dónde sacaron eso? Entonces, había algo interno. Y esto lo podemos resumir en tres aspectos muy importantes. Entonces, importante, esta parte espiritual tiene que ver estos principios con pasión, con enfoque, claridad, disciplina, devoción. No simplemente yo quiero hacer esto. Tiene que haber tiene que haber mayor claridad, mayor enfoque. Estoy llegando a la conclusión. Disculpe si de pronto me emociono, pero es un tema que realmente me emociona. La necesidad entonces de forjar líderes de carácter, mis estimados amigos, amigas, es realmente muy, muy urgente. Hombres y mujeres de carácter deben erigirse para actuar en beneficio de todos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos crear un nuevo liderazgo, pero un liderazgo que se mantenga desde cero hasta el infinito, una cantidad mayor, que no sea un liderazgo en base al momento que estoy viviendo, a la situación que estoy viviendo de esta pandemia, o porque está liderando la izquierda o la derecha, etc. Tiene que haber un sistema de valores eternos, ¿no? Y esta es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, agradecer todo lo que tenemos, aunque sean problemas, agradecer. Siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades. Y tiene que ver con el tema del carácter, tiene que ver con mi esencia interior. Agradezco realmente la oportunidad que me han dado ustedes, ¿cierto? Y los invito a que sigamos luchando y perseverando en estos grandes, digamos, principios que está mostrando esta institución tan maravillosa que están formando. Muchísimas gracias.